Quiero seguir con el tema del evangelismo confirmado con señales, milagros y prodigios. No hay otra forma de predicar el evangelio sin la confirmación del Espíritu Santo. Yo quisiera que Dios se manifestara entre nosotros, comenzando a repartir sus carismas, sus dones, sus poderes a la iglesia. Él es soberano, Él dirá, Él decidirá lo que se hace. Pero vengo con esto en mente de orar para que el Señor sane y que dé a otros los dones de poder hacer milagros y maravillas. Yo sé que necesitamos y que hemos llegado a ese momento. En su carta a Corintios, San Pablo dijo de la iglesia que nada le faltaba, que no le faltaba en ningún don. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que hablan en lenguas como señal, algunos que profetizan, pero los dones por regla general no están en abundancia entre nosotros. Y no es una crítica, sino un hecho en que vamos ahora a hacer énfasis sobre las manifestaciones del poder del Espíritu. El Señor está listo ahora a comenzar a manifestar su poder entre nosotros y esperamos que la iglesia colabora y anhela y procura y busca y ora para que de aquí adelante sea el año más grande de la historia de esta iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, dice San Pablo en versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo quisiera poder decir lo mismo. Cuando estuve con vosotros, estuve con debilidad, temor y temblor. Pero no solamente que estuve con temor y temblor, sino que mi predicación será de demostración del Espíritu. Yo creo que cada predicación debe ser una demostración. Yo no creo que San Pablo fue ahí con motivos de demostrar, sino que el resultado de la predicación fue una demostración del poder de Dios. Entonces, leyendo de los Hechos de los Apóstoles, y podemos leer solamente las cabeceras de los capítulos, podemos ver que San Pablo, cuando predicó con poder y demostración del Espíritu Santo, produjo algunos resultados que a veces son desagradables. Quiero decir que la predicación del Evangelio con poder, con señales, con convicción de pecado, produce unas reacciones no totalmente positivas. Y si solamente usted mira por encima en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo fue a Corintio, por ejemplo, capítulo 18, hubo un alboroto. Y mirando las cabeceras de los Hechos de los Apóstoles, tú puedes leer solamente palabras como estas: encarcelados en Filipo, apedreada en Listra, alboroto en Corinto, alboroto en Éfeso, arrestado en Jerusalén, en manos del tribuno, antes el concilio, el complot para matar a Pablo, naufragio en viaje a Roma, y demás cosas similares. Entonces yo estaba un poco complejado últimamente pensando que mi ministerio ha causado ciertas
reacciones, diciendo, ¿dónde voy? ¿Hay algún disturbio? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Pero me he consolado un poco porque faltan más disturbios aún hasta que puedo cumplir con lo que hizo San Pablo. Donde quiera que iba había un alboroto. Siempre el poder de Dios demostrado produce resultados positivos y hay las reacciones negativas también. Así dice San Pablo que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero con demostración del Espíritu y con poder. No es solamente sanidades y milagros, también es convicción de pecados, a veces conversiones, a veces liberación, a veces curación física, curación de drogadictos, de alcohólicos, pero siempre que Dios confirma la obra que se predique. Y San Pablo nos dice en 2 Corintios 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿de qué está hablando San Pablo? ¿Qué armas tenemos nosotros que no son carnales, que son espirituales, pero que son también poderosas para la destrucción de fortalezas y la edificación de la iglesia de Cristo? Un ejército sin armas no puede hacer mucho. Y un ejército que tiene armas y no sabe utilizarlas tampoco puede hacer mucho, solamente un alboroto. Entonces necesitamos armas y necesitamos saber cómo emplearlas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué armas más poderosas que las armas de los dones o carismas del Espíritu Santo? En 1 Corintios 12, San Pablo da una lista de estas armas que Dios ha dado a la iglesia para su construcción, su edificación, para la liberación de las almas que están en cautividad, para la enseñanza de la iglesia. Y en este capítulo nos dice cuáles son estas armas que tenemos que recibir y comenzar a recibir. Y también durante el tiempo venidero saber emplearlas. Porque dice San Pablo, el que entra al culto comienza a hablar en lenguas, pues no edifica a nadie. Y yo creo que a veces en las reuniones un exceso de hablar en lenguas delante de los incrédulos, novatos, en vez de edificar a alguien, escandaliza. Entonces Dios da dones, pero tenemos que saber utilizarlos para la edificación de la iglesia. Y una cosa es bueno en un momento y mal en otro. Y aquí pone San Pablo la lista y dice, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o el Espíritu Santo da diversos dones. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí habla no de los dones de carisma del Espíritu Santo, sino los ministerios que da el Señor. Primeramente, el Espíritu es el mismo, significa que el Espíritu Santo imparte y manifiesta los dones. Versículo 5 habla de los ministerios y es el Señor Jesucristo que da los ministerios, que son los 5, ¿cómo se llaman? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones o forma de operar, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Él controla todo. Diversidad de dones, diversidad en operarlas. El Espíritu Santo lo actúa estos dones. Como dice versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y comienza aquí con la lista de estas armas que potencialmente están entre nosotros, pero en vez de utilizarlos solamente hacemos a veces ruidos. Como un coche estacionado, si no le pone en marcha, se queda ahí y hace ruido, pero no va a ningún sitio. Y basta de ruidos y ahora vamos a poner la cosa en marcha.
Versículo 8, notamos que la manifestación no es para destrucción, es para provecho. 8 dice, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No está hablando del don de sabiduría, nadie tiene don de sabiduría, sino una palabra, una frase, un pensamiento que Dios imparte de sabiduría a una situación especial. A otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia significa una cosa que tú no sabías, de repente lo sabes. Estuve solo de solterón en Cuba y recibí una carta con una ofrenda de $3. Contesté la carta y la persona me volvió a escribir y yo la contesté y pasaron 3 o 4 cartas entre nosotros. Y un día recuerdo que me arrodillé delante de mi cama, me cubrí con la red de mosquito que se utilizaba en Cuba y dije, Señor, puse la carta aquí y dije, Señor, ¿quién es esta que me escribe? Dice el Señor, esta es tu esposa, te casarás con ella en el otoño. Nos casamos en la voluntad del Señor. Eso se llama una palabra de ciencia. Por ejemplo, yo estaba en la congregación, no tienes que ser pastor para tener estas cosas. Estaba en la congregación orando, una mujer se puso en la iglesia a cantar muy bonita, con una sonrisa. Y el Señor me dijo en la oración, esta mujer está viviendo un adulterio con el amo donde trabaja. Eso se llama una palabra de ciencia, una cosa que yo no sabía, de repente lo sabía. Entonces me dio una palabra de sabiduría diciendo, dígala que se arrepienta y que deje el trabajo, que ayuno 4 días y yo la libertaré. Pues eso es un poco fuerte a acercarse a una señora de la iglesia que está cantando y decirle, oye mujer, ¿con quién ha dormido anoche? Conociendo yo al marido y conociendo el hijo y conociendo toda la familia, pero era una cosa totalmente oculta. Entonces le fui a su casa y traté que ella se me abriese y se confesase algo, pero no, ni una fachada totalmente impregnable, no había forma de entrar y por fin se la tuvo que decir a la cara como Dios me había dicho. Se puso pálida, por poco se desmaya y dijo, ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Digo, pues Señor me lo ha dicho. La mujer no obedeció, puso unas excusas, volvió al mundo, se divorciaron y el hogar destrozado. Pero Dios la dio ese momento, la palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Y yo puedo dar más casos, pero vamos a solamente darle ejemplos de los dones. A otro, fe por el mismo Espíritu. Ahora, la fe y los dones de sanidades a veces operan juntos, pero la fe, hermanos, no es solamente que usted tiene fe, sino cuando tiene fe, en ese instante no hay duda ninguna. Le he tenido algunas veces en mi vida el don de fe. Por ejemplo, durante la Revolución de Cuba, y estuvimos en un teatro y venían los rebeldes que llamaban los de Castro y cortaban los hilos eléctricos o hacían alguna cosa para que no había luz en las ciudades, en los pueblos, completamente en oscuridad. Y luego echaban bombas y hacían cosas terroristas. Y yo durante todo ese tiempo estaba levantando la obra de Dios. Y de repente en la iglesia que tuvimos, Dios comenzó a derramar su Espíritu Santo. Había un poder en la iglesia y mucha gente estaba postrado delante de Dios, bajo un poder de Dios, una gloria de Dios, y de repente se fue las luces en toda la ciudad. ¿Qué hacemos? No había ventanas, era un teatro antiguo, ninguna luz, era como una cueva y no había ni una gota de luz. Y Dios me dio en ese momento la palabra de fe y dije, en el nombre de Cristo que revuelven las luces. Y de repente las luces volvieron. Y cosas similares, a veces he parado la lluvia, otras veces digo, Señor, que no manda lluvia, y seguido más intenso. Pero
He tratado de levantar muertos. Policía me llevó una vez al lado de la cuñada, se había muerto, todavía el cuerpo estaba cálido y fui diciendo, Señor, dame la fe para levantarla y no la levanté. Pero otras veces Dios me ha dado el don de fe y yo he visto una persona casi, digamos, muerto y se ha levantado y se ha curado. Así que esas son cosas de Dios que da cuando Él quiera y cuando nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Luego dice otros dones de sanidades por el mismo Espíritu y otro hacer milagros. Podemos diferenciar entre una sanidad y un milagro. Una sanidad es que oremos por usted y se le quita a veces los síntomas, otras veces no, pero se va progresando rápidamente su sanidad. Y el milagro es algo instantáneamente, que he visto yo muchas veces. He visto bocios desaparecer, he visto piernas extenderse, he visto paralíticos levantarse y salir. He visto incluso tuberculosis curado, en un culto nuestro en México, leproso curado. He visto ciegos ver, he visto muchos milagros en el nombre del Señor. Y últimamente he visto muchos heroinónimos curados por el poder de Dios también, que es un milagro también. Sin pasar el síndrome, el mono, como dicen, y curados. Así que todos son milagros según las necesidades. A otro profecía, ya sabéis lo que es esto. A otro discernimiento de espíritus es saber si hay un espíritu diabólico obrando dentro de una persona. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Género de lenguas significa que uno da un mensaje en lenguas, se siente con calma y espera, y otro da no la traducción, sino la interpretación del sentido. Así que vamos a abrirnos delante de Dios para que Él se mueve, que reparte los dones, que son mejores, pero todos los dones son buenos. ¿Cuáles son los mejores? Todos son armas, según la guerra, según la necesidad. Actualmente lo que más necesitamos son liberaciones, sanidades, y que Dios derrama compasión y amor en los corazones de muchos que están tratando con estas personas. Ahora, primeramente entonces Dios nos ha dado estas armas. México, cuando más estaba dedicado a la sanidad, sin casi ni poder hablar el castellano, se llenaba los teatros, se llenaba un coliseo, porque Dios utilizó los milagros para atraer multitudes de personas. Es una arma en el evangelismo poderoso. No tenemos que dejar esta arma, pero necesitamos estas armas demostrar que Dios está con nosotros. He dicho una vez cuando estuvo una mujer sorda delante de mí, si Dios no sana a esta mujer, yo soy un embustero, la Biblia es una mentira y Cristo está muerto. En esa noche Dios la sanó, y no solamente ella, sino mucho más, entre ellos casi 9 sordos y sordomudos. Porque eché el desafío al diablo que Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es una arma que Dios nos da. Había unas 1,500 personas y la mayoría eran incrédulos. Y tuvo que desafiar y decir, si esta Biblia es verdad, habrá resultado. Si no es verdad, vamos a hacer otras cosas. Digo yo, no sé, ¿usted qué dice? Si esto no es verdad, ¿para qué estar aquí perdiendo el tiempo? Si Cristo se murió hace 2,000 años y que sus huesos están en una tumba, ¿para qué estar aquí reunidos? ¿Hacer dinero? Yo estoy perdiendo dinero. Por algún motivo será, porque el Señor vive y es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces tenemos las armas. Número 2, tenemos la autoridad de su nombre. En mi nombre, en mi nombre. Ya es el momento que nosotros podemos entender un poco mejor lo que significa el nombre de Cristo. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando Jesús dice en mi nombre significa, si estamos orando según su voluntad, que ya tenemos las peticiones que le hemos demandado. Orando según su voluntad, utilizando su nombre, tenemos carta blanca, podemos decir, Señor, lo has prometido,
tu Espíritu Santo me va revelando que esto es su voluntad, así sea y así será. Tenemos armas, tenemos la autoridad del nombre y terceramente tenemos el poder del Espíritu que opera los dones. Sin el Espíritu Santo ningún don se va a manifestar, eso es claro. Es Él que lo manifiesta, como dice en versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Reparte como Él quiere y actúa como Él quiere. Entonces, el método de operar los dones, nota, armas, autoridad, poder, y ahora método de operar los dones es con ágape. ¿Ágape qué es? El amor divino. Dice San Pablo, yo os muestro un camino, ¿qué dice? Versículo 31, aún más excelente. Hay gente que han torcido dice, capítulo 12 ya no vale, ya no es para hoy. Vamos al capítulo 13, que es la preeminencia del amor, el camino más excelente. Pero dice San Pablo, yo os muestro un camino aún más excelente. El capítulo 12 es excelente. ¿Entiendes? Manifestar los dones es excelente. Más excelente es manifestarlas con el amor de Dios. No descartamos capítulo 12. Sino utilizamos capítulo 12 con el ágape divino impulsado por el amor de Dios, y sigue San Pablo en capítulo 14 diciendo, seguid el amor y dejamos ya de los dones. Así dice, ya han pasado. ¿Qué dice San Pablo en capítulo 14? Seguid el amor y que los dones ya han pasado a la historia. Incluso algunos dicen que los dones ya son del diablo. Yo no sé cómo les compró él. Si eran de Jesús al principio, ahora cómo han llegado a ser del diablo. Cuando Simón el mago quiso comprar, Pedro dice, tu dinero perezca contigo. Así que el Señor no ha vendido los dones. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. La iglesia en ese momento necesitaba edificación porque había un sobreénfasis en lenguas como a veces hay hoy, y faltaba la profecía para dar un equilibrio a la iglesia primitiva. Y todo el capítulo 14 habla sobre la necesidad de orden, de edificación y de profecía. Vamos adelante. Así que procurar los dones. ¿Cómo se puede procurar los dones? ¿Mandaron una instancia al ayuntamiento? ¿Cómo se puede procurar estos dones? Anhelarlos, orar, pedirlos, estar dispuesto y sobre todo reconocer. Hay personas que tienen los dones y usted ni se da cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos al acercarse a un enfermo le da una compasión tan grande que parece que tu corazón se le sale y quiere hacer algo y no sabe qué hacer? Si no es simpatía carnal, muy probable que si no tiene el don de sanidad, puede tenerlo. ¿Tú ves qué diferencia? Falta solamente que usted actúa, y si no tiene el don aún, puede tenerlo, porque ya está el Señor obrando en ti. Ahora, una cosa es simpatía y otra cosa es una carga para un enfermo. El que es espiritual sabrá de lo que estoy hablando, los demás no me entenderán. Ahora vamos a ver cómo nos da los dones. No recuerdo dónde está en algún sitio en Timoteo. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice San Pablo a su discípulo Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Por la imposición de mis manos. Aquí creo que San Pablo se está refiriendo del don ministerial, pero en todo modo, también Dios utiliza los dones, la imposición de manos y profecía
En otro texto habló de profecía. 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero o de los ancianos de la iglesia, mediante profecía, con la imposición de manos. Y repito, creo que es un don ministerial, pero a su vez Dios me ha utilizado muchas veces en dar profecía sobre una persona y esa persona enseguida comenzar a actuar con los dones. Y yo no veo por qué no. ¿Usted tendrá alguna razón que ya las cosas han pasado? Yo creo que el Señor es el mismo. Ahora, hay 3 llaves para desencadenar o soltar el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando de personas convertidas a Cristo, personas que aman a Cristo con todo su corazón, personas que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Tú no puedes desencadenar algo si no lo tienes. Estoy hablando de personas ya estables en el Señor, llenas del Espíritu Santo, andando rectamente en santidad. Entonces hay 3 llaves para que tú puedas desencadenar, soltar ese poder que hay potencialmente en ti, encerrada, que tú no sabes cómo actuar, solamente te mueves o te sacudas o sientes escalofríos, pero no sabes canalizarlo. Voy a darle 3 llaves como se puede desencadenar, soltar este poder. ¿Quieren saber? ¿Cuánto quieren saber? Déjenme la mano. Muy bien, vamos adelante. Primera llave es de tener una rema. ¿Qué es un rema? ¿Qué es un rema? Una palabra de Dios. No solamente tener la Biblia. El rema significa una palabra que Dios te ha dado a ti, que ha impresionado en tu corazón de la Biblia. Tiene que venir de la palabra de Dios, porque Dios no está escribiendo Biblias nuevas. Durante todos los años que Él me ha hablado por la Biblia. Pero a veces el Señor toma un texto y lo hace tan real y sabe que esa palabra es lo que tú tienes que dar. Cuando Él te da ese rema, entonces con esa rema tienes la autoridad del Señor, porque Él te ha dicho, di lo que yo te he dicho. Y tú puedes decir, así dice el Señor. Esto es la autoridad que yo tengo. Una palabra del Señor. Yo cambio totalmente cuando Dios me da una palabra. A veces predico sermones y no estoy totalmente seguro que ha sido una rema, hago lo mejor que puedo. Pero cuando Dios me habla de una forma tan real, me da una autoridad que nadie me puede mover. ¿Me entiendes? Una rema. Segundo, para soltar ese poder que está potencialmente dentro de ti, y si eres siervo de Dios, ministro, pastor, obrero, como sea, y tú quieres compartir ese poder, es importante, como dice San Pablo, que estuve con vosotros con temor y temblor. Es importante que estemos quebrantados, humildes en su presencia. El momento que le entra un poco de la levadura del orgullo, se le estropea la masa. ¿Entiendes? Tenemos que entrar en la presencia de Dios con una autoridad que Dios me ha hablado, pero con una humildad, que soy sangre y carne igual que las personas con quienes estoy hablando. No soy mejor. Aunque tengo el mensaje, no significa que no tengo que vivirlo igual que las personas que lo están escuchando. Cuando el hombre es quebrantado en la presencia de Dios, cuando está postrado en la presencia de Dios, cuando se reconoce su inutilidad, y cuando él puede decir como Jesús, sin mí nada podéis hacer. Dice San Pablo, sin él nada puedo hacer. Cuando tú sientes ese vacío, digamos, esa necesidad de Cristo, mi alma tiene sed, y tú estás viendo tu necesidad, entonces puede estar compartiendo a otros. Y tercero, es importante que nosotros actuemos nuestra fe. Hay cultos en que me siento fríos
al comenzar, y tengo una historia de esto. A veces he predicado sobre el bautismo del Espíritu Santo y parecía que Dios me había abandonado, que se había ido a otra provincia, y yo ahí solo hablando del bautismo, pero ¿dónde está el Señor? Y a veces tuve que tomar una decisión sin sentirlo, pero decir, Señor, es tu palabra y yo voy a asortar mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Hay dos ingredientes explosivos. Al juntar estos dos ingredientes explosivos, hay resultados, milagros, prodigios, conversiones, sanidades. Sin unir estos dos ingredientes no pasa nada. Estamos haciendo experimentos con espuma, poloritano. Tengo un líquido, tengo otro líquido, los dos son inactivos, inertas, no hace nada. Le pongo junto, lo remuevo un poco y tiene que ver lo que pasa. Un milagro delante de tus ojos, con una fuerza que levantan 6 hombres, con 1 milímetro de este líquido levantarás 6 hombres sin nada. 2 líquidos juntos. Tú une tu fe con el poder del Espíritu Santo y hay resultado. El Espíritu Santo sin fe, nada. La fe sin el Espíritu Santo, nada. Hay que unir los dos. Y nosotros actuamos cuando tenemos fe y sin fe no hay actividad ninguna. La fe activa los dones. La fe ejerce los dones como el Espíritu Santo los da a nosotros. Nosotros no podemos hacer en lo absoluto nada sin Él. Pero contamos con Él, ¿verdad, hermanos? Contamos con Él. ¿Cuentas tú con Él? Quiero contar con el Señor. Yo sé que hay personas necesitadas, y yo soy uno. Pero sé que hay personas que necesitan de un toque divino. Y tenemos que decir, he venido, Señor, con las manos vacías. Pero quiero demostrar el poder de tu Santo Espíritu. Que mi predicación no será con palabras persuasivas, sino con esta demostración. Y ahora vamos a pedir que el Señor reparte los dones según como Él quiere. Y voy a comenzar con estas personas que han sentido un deseo muy grande de orar por algún enfermo y no te has atrevido, como una compasión que tú has tenido para ellos, pero decía, pero si yo lo hago, ¿qué dirán la gente y tal? Y no has hecho lo que Dios te ha mandado y quieres que oremos para que Dios le dé el don de sanidad. Vamos a orar y luego tú comienzas a orar por los enfermos. Tiene que estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios en tu vida. Tiene que estar dispuesto a estar quebrantado, humilde en la presencia de Dios. Tienes que andar con una santidad y una rectitud en tu vida. Si no quieres andar santamente, mejor que te retires, porque esos dones son poderosos y peligrosos. Anda con santidad delante de Dios y Dios hará como Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Es Él que manda, yo no. Él que manda. Los que desean orar por los enfermos, quieren tener esos dones de sanidad para poder orar con fe para un enfermo, verlo sanado cuando Dios te da ese momento. La fe, porque no puede entrar a los hospitales y todos salgan, es cuando las circunstancias se reúnen. Pero hay personas que tienen mucha carga por los enfermos y eso es un momento para que tú ores al Señor. Ahora tú pídesele al Señor, Señor, dame el mejor don. Quiero servirte, quiero edificar tu iglesia, quiero bendecir tu iglesia, quiero ser útil para ti. Padre Santo, tú que conoces los corazones, tú que conoces cada necesidad y cada vida, tú que conoces nuestras debilidades, pedimos, Señor, que reparte estos dones a tu iglesia según tu sabiduría. Los que quieren ser utilizados por Dios en el don de sanidad, extiende tu mano hacia arriba, así con las palmas arriba, las dos. Muy posiblemente cuando yo oro, tus manos comenzarán a arder
o entrará como un poder en esas manos, o a veces aceite puede salir. Padre Santo, en el nombre de Cristo, reparte los dones de sanidad para que hay milagros y sanidades en el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Aleluya.